Ingeniero Hernando Merchán, viceministro de Electricidad y Energía Renovable. Ingeniero Nicolás Di Isproivaca, presidente ejecutivo de la Fundación Bariloche. Magíster Luis Manzano, director de Gestión y Promoción de Proyectos de Eficiencia Energética. Magíster Renato Oña, coordinador de Energías Renovables de la Fundación Bariloche. Magíster Wilmar Suárez, consultor de la Fundación Bariloche y público que nos acompaña a través de este medio virtual. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos. El Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables y la Fundación Bariloche tienen el agrado de realizar la socialización de los resultados del estudio de levantamiento y desarrollo de estándares de comportamiento sostenible de edificaciones del archipiélago de Galápagos, desarrollado en octubre del 2018 como una estrategia planteada para el eje de Galápagos del Plan Nacional de Eficiencia Energética, PLANE 2016-2035. Y de la iniciativa Cero Combustibles Fósiles para Galápagos. Se ha organizado este webinar con el objetivo de difundir los resultados y las expectativas del estudio que busca promover el desarrollo y la transparencia de tecnologías ambientalmente racionales, a fin de contribuir a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y la vulnerabilidad al cambio climático en los sectores de energía, transporte, agrícola y forestal, y de este modo contribuir a la reducción del consumo acumulado de energía de origen fósil en las Islas Galápagos. A continuación, nos complace contar con la presencia del señor viceministro de Electricidad y Energía Renovable, ingeniero Hernando Merchán, quien se dirigirá a los presentes. Muy buenos días. Un saludo muy cordial a todos quienes nos acompañan en esta conexión virtual y en esta convocatoria tan importante. Un saludo muy respetuoso para el ingeniero Nicolás Di Isproivaca, presidente ejecutivo de la Fundación Bariloche, al magíster Luis Manzano, director de Gestión, Promoción de Proyectos de Eficiencia Energética del Ministerio de Energía del Ecuador, al magíster Renato Oña, coordinador de Energías Renovables de la Fundación Bariloche, y al magíster William Suárez, consultor Fundación Bariloche. Muchas gracias, Emilia, por la presentación. Permítame dirigir unas pocas palabras acerca de la importancia de este encuentro, de este momento y de este evento. Y para ello, he de hacer memoria de algo que es conocido por todos y que dio inicio a un camino de muchos años de recorrido para encontrarnos en el momento que estamos viviendo. Haré mención de cuando el médico y naturalista Charles Robert Darwin inició su periplo en la primera mitad del siglo XVIII, recorriendo los países de la ahora América Latina, y se detuvo en las Islas Encantadas, marcando así un inicio, un parteaguas, un punto de inflexión en la historia de la humanidad. A partir de aquel momento, dogmas, fundamentalismos, creencias, supersticiones empiezan a desaparecer cuando Darwin se interesa por el génesis de la vida y descubre la enorme pertenencia de la vida humana, la vida animal, con la naturaleza. De ahí la necesidad de asumir la responsabilidad en la conservación y el estudio científico de la naturaleza y de estas islas en particular. Sus publicaciones posteriores en la segunda mitad del siglo XIX, aquellas que tuvieron tanta difusión y tanta controversia, por supuesto, porque se estaban rompiendo esquemas que se habían construido durante siglos,
el origen de las especies y el origen del hombre dan los puntos de partida al avance de la ciencia en el estudio del origen de la humanidad. Luego llega el ser humano a las islas y se producen los primeros asentamientos. Y de ahí la importancia para la humanidad de este espacio del mundo de origen volcánico. No es gratuito el título de Patrimonio de la Humanidad, porque estas islas no pertenecen solamente a los ecuatorianos. Estas islas es de dependencia, de importancia y de responsabilidad para la humanidad entera. Aquellas personas que hacen su vida y llegaron a las islas por tantos motivos, necesitan, como todo el mundo, de la energía. Y ahí inicia al mismo tiempo un servicio y se inicia al mismo tiempo un problema relacionado con la provisión de los combustibles para mover las maquinarias que brinden energía eléctrica a los ciudadanos. Las Islas Encantadas, las Islas Galápagos, propiedad de la humanidad, empiezan a ser afectadas por las consecuencias negativas de la utilización de los combustibles fósiles. El país y el mundo se interesa por el cuidado ambiental de este espacio vital. Y se inicia un programa que se denomina Galápagos Ceros Combustibles Fósiles. Un gran desafío que implica muchas dificultades y esas dificultades las vivimos día a día. No obstante, se ha logrado ya que un porcentaje importante de las nuevas energías limpias y renovables empiecen a desplazar el uso de los combustibles fósiles en este ámbito del Ecuador y en este ámbito de las Islas Galápagos. Y para ello tenemos la cooperación de la humanidad entera, en este caso, la Fundación Bariloche, para un aspecto que además del aspecto energético que está trabajando el país, significa un aspecto muy importante en el presente y en el futuro de las islas. Es decir, aquel de hacer al clima y al ambiente un aliado en las edificaciones. Buscar la eficiencia energética en las construcciones es precisamente este problema, ya que hasta este objetivo, ya que hasta el momento en las Islas Galápagos hay muchas contradicciones entre el ambiente que se tiene y los materiales, la forma, el diseño y la utilización de las edificaciones. En buena hora estamos trabajando en ese aspecto que nos interesa y nos preocupa a todos. El aeropuerto de la isla de Baltra está construido con este principio de armonía entre el clima, el ambiente, la edificación y los materiales y el uso del edificio. Podemos poner como un ejemplo y como un referente esta construcción que evita el uso de aire acondicionado y que evita el uso de motores de energía que se desperdicie para lograr un servicio y un confort adecuado a quienes hacen uso y quienes trabajan en este espacio de la isla de Baltra. El clima aliado a las habitaciones y los materiales aliados al clima. De ahí la importancia de este encuentro, estimados amigos que nos acompañan desde las conexiones virtuales y desde el mundo entero. El Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, como ente rector del sector energético del país, preocupado por lograr un equilibrio en el desarrollo técnico, económico, ecológico y social de la provincia de Galápagos, durante la elaboración del Plan Nacional de Eficiencia Energética entre los años 2016 y 2017, incluyó un eje específico para las acciones a realizarse en el archipiélago. La planificación energética de las islas considera también la iniciativa
ya mencionada Cero Combustibles Fósiles en Galápagos, que pretende erradicar el uso de combustibles derivados del petróleo mediante el desarrollo de proyectos de energía renovables no convencionales y eficiencia energética. Desde hace varios años, el Ministerio, con el apoyo de los gobiernos locales, la empresa eléctrica Galápagos y entidades de cooperación, han implementado iniciativas para fortalecer los sistemas de generación de energía eléctrica, la distribución de combustibles y fomentar el uso eficiente de los energéticos. Analizamos los sectores de consumo y las acciones planteadas en el Plan Nacional de Eficiencia Energética, y se hace evidente la necesidad de incrementar los esfuerzos que permitan lograr eficiencia en el uso de los recursos en los sectores residencial, comercial y público. El tema que nos ha reunido el día de hoy es la eficiencia energética en las edificaciones, lo que no solo incluye el uso de artefactos como refrigeradoras, aire acondicionado, iluminación moderna y eficiente, sino también considera desde el diseño de las edificaciones o las medidas que se pueden aplicar para que una construcción existente pueda aprovechar mejor la energía y se mantenga en armonía con la naturaleza y con el ambiente. Hoy nos acompañan expertos de la Fundación Bariloche, quienes juntos con la empresa Tecnalia elaboraron un estudio en el que se analiza desde la especialidad de las islas las alternativas de eficiencia energética en el sector de la construcción. El objetivo de hoy es conocer estas alternativas y analizar la posibilidad de incluir estos criterios en normativas y regulaciones locales que impulsen su implementación. Les invito a participar activamente en este espacio en el cual servirá para iniciar los diálogos, plantear acuerdos y formular instrumentos alineados a la planificación energética que permitan el desarrollo sostenible de las islas. Bienvenidos y muchas gracias. Gracias por sus palabras, señor viceministro Merchán. Para continuar, invitamos al presidente ejecutivo de la Fundación Bariloche, Nicolás Proivaca, quien se dirigirá a los presentes. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos quienes participan en este evento y un especial saludo para el ingeniero Hernando Marchán, viceministro de Electricidad y Energías Renovables, y el magíster Luis Manzano, director de Gestión y Promoción de Proyectos de Eficiencia Energética del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, y al público en general. Quisiera brindar unas palabras para dar contexto a las dos presentaciones que seguirán a esta introducción, que estarán a cargo del magíster Renato Oña y el magíster Wilmar Suárez de la Fundación Bariloche. Nuestra institución, desde el año 2015 a la fecha, participó y llevó adelante un proyecto denominado Mecanismos y Redes de Transferencias de Tecnologías Relacionadas con el Cambio Climático en América Latina y el Caribe, proyecto preparado por el Banco Interamericano de Desarrollo y financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial. El mismo tuvo básicamente como objetivo promover el desarrollo y transferencia de tecnologías ambientalmente sostenibles en países de América Latina y Caribe, con el objetivo de contribuir a la meta final de reducir emisiones de gases de efecto invernadero y la vulnerabilidad a los efectos del cambio climático en sectores específicos de la región. Como muchos territorios isleños, las Islas Galápagos no poseen recursos hidrocarburíferos, por lo que todos los combustibles deben ser importados del continente y la poca energía que se produce es de origen eólico y solar y básicamente destinado a la generación eléctrica. Por otra parte, es importante destacar que la demanda energética de las Islas Galápagos, caracterizada para el año 2018, ascendió a 330 kV, siendo la principal demanda de las islas la energía relacionada con el transporte, que se consumió el 84% de esa cantidad de energía. Y el 60% de ese consumo en el sector transporte correspondió
al transporte marítimo, prácticamente todo vinculado al sector turístico, y el 40% al transporte terrestre. El sector residencial consumió 8% de la energía demandada, mientras que el sector comercial, público y servicios consumieron el 8% restante. En cuanto a la energía eléctrica generada en las islas, se destina principalmente esta energía al consumo en los edificios, tanto sea residenciales, comerciales y públicos, y al incipiente uso de la electricidad en el sector transporte. Pero es importante destacar que la generación eléctrica que se realiza en las islas, básicamente, en un 84%, está producida a partir de la motogeneración con la combustión de diésel. Y la energía fotovoltaica aporta solo el 5% y la eólica el 11%. Lo importante de destacar es la alta tasa de electrificación que se observa en las islas, que asciende a un porcentaje superior al 98%. Lo otro interesante a destacar es que entre ellas, por el momento, no hay una interconexión eléctrica, siendo un gran desafío para llevar adelante un proyecto de estas características. Tal como señaló el viceministro, en el año 2007 se estableció una iniciativa gubernamental llamada Cero Combustibles Fósiles en las Islas Galápagos, con el objetivo de realizar una descarbonización profunda de los consumos energéticos. El antiguo Ministerio de Electricidad y Energías Renovables, el MER, responsable de la planeación y la implementación de políticas e incentivos, desarrolló y estableció algunas metas a partir del Plan Nacional de Eficiencia Energética, el PLANEE 2017. Dicho PLANEE plantea como objetivo general del sector residencial, comercial y servicios reducir la tasa de crecimiento anual del promedio del consumo de energía en edificaciones residenciales, comerciales y de servicio público. Y entre las líneas de acción planteó el desarrollo de una plataforma tecnológica sobre indicadores energéticos en Galápagos y la adaptación de las normas NEC, norma ecuatoriana de la construcción, mediante la aplicación y fiscalización del catálogo sobre características y propiedades térmicas, superficiales y ópticas de los materiales de construcción de Galápagos. De tal manera que en dicho contexto, y desde el proyecto de los mecanismos de transferencia en mención, la Fundación Bariloche en el año 2017 coordinó un estudio para recomendar medidas que mejoren el comportamiento energético de las edificaciones de las islas, con el objetivo de generar los insumos necesarios para fijar estándares de comportamiento sostenible de edificaciones del archipiélago Galápagos, de los sectores residencial, comercial y público mediante relevamiento y análisis de la información disponible. El estudio fue desarrollado por la firma consultora Tecnalia a petición del MER y sus resultados fueron presentados para su validación en septiembre de 2018 en Santa Cruz, Galápagos, a los actores locales con el fin de poner en conocimiento de ellos las propuestas para mejorar el comportamiento energético de los edificios. Estos resultados también han sido utilizados como una pieza clave dentro del estudio de prospectiva energética para las Islas Galápagos, que también fue desarrollado en el contexto del proyecto Mecanismos y Redes de Transferencia de Tecnologías. Estas intervenciones han sido desarrolladas gracias a la visión de las autoridades, tanto locales como nacionales, que impulsan acciones coordinadas enfocadas en conseguir el anhelado cero combustibles fósiles para Galápagos. Desde la Fundación Bariloche, con espacios de difusión como estos, que el MER-NR ha propuesto, esperamos transmitir de mejor manera los resultados obtenidos en el marco del proyecto Mecanismos y Redes de Transferencia de Tecnologías, haciendo especial mención a los dos estudios
llevado a cabo para el sector energético del archipiélago de Galápagos. Finalmente, a futuro, esperamos que Fundación Bariloche continúe colaborando en este proceso de alcanzar cero combustibles fósiles en las islas a través del proyecto Living Lab de edificación sostenible, propuesta presentada en conjunto con el Consejo de Gobierno de Galápagos y Tecnalia y la propia Fundación Bariloche, que ha sido seleccionada para financiación en agosto del 2019 por el programa Euroclima Plus, que plantea elaborar un piloto de vivienda sustentable en las islas basado en los resultados del estudio que se presentará en el día de hoy y que también pretende difundir este tipo de acciones a zonas similares a las Galápagos en la región de América Latina y el Caribe. Buenos días a todos, buena jornada y muchas gracias. Agradecemos la intervención del presidente ejecutivo de la Fundación Bariloche, Nicolás Diesproivaca. Es momento de dar inicio con la primera ponencia titulada Asistencia técnica para el sector energético del archipiélago de Galápagos, realizadas por el proyecto Mecanismos y Redes de Transferencia de Tecnología relacionada al Cambio Climático para América Latina y el Caribe, a cargo del magíster Renato Oña de la Fundación Bariloche. Muchísimas gracias. Tengan todos muy buenos días. Quisiera confirmar si me escuchan. Sí. Muchísimas gracias. Voy a compartir la presentación del día de hoy. Si me pueden confirmar también, si la pueden revisar. Sí se ve. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias con todos. Un saludo muy especial a las autoridades presentes del ministerio y a los demás asistentes que están atentos a este webinar justamente sobre la temática energética en Galápagos. Mi nombre es Renato Doña, soy el coordinador de energías renovables del proyecto Mecanismos y Redes de Transferencia de Tecnologías relacionadas al cambio climático en América Latina y el Caribe para la Fundación Bariloche. Como bien nuestro señor presidente de la Fundación, Nicolás Diesproivaca, lo comentó, pues este es un proyecto financiado por el JEF y desarrollado a través del BID Cambio Climático, quienes pues desde el 2015, año en el que se firmó el convenio para arrancar este proyecto, pues hemos venido desarrollando algunas de las asistencias técnicas en los diferentes países de América Latina orientadas a todo lo que es la temática de eficiencia energética y energía renovable. Como bien se mencionó también anteriormente, la idea de todo este proyecto es la promoción y el desarrollo de las tecnologías ecológicamente racionales o ambientalmente racionales, cuyo objetivo es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y todo lo que tiene que ver con la vulnerabilidad a los efectos del cambio climático, sobre todo en los sectores que son más vulnerables, repitiendo la palabra, en América Latina y el Caribe, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que este proyecto que nosotros hemos venido implementando desde el 2015 en América Latina y Caribe pretende, ¿no? Primero, pues un fortalecimiento de redes y centros de tecnología con las diferentes insumos que van saliendo de estos, los diferentes estudios de asistencia técnica que hemos realizado en los diferentes países. En un segundo componente, o un tercer componente, más bien dicho, un piloto o realizar pilotaje de este tipo de mecanismos de transferencia, es decir, en algunos casos, análisis, modelamiento, y bueno, ver un poco, tratar de intuir cómo pueden llegar a comportarse cierto tipo de tecnologías en temas de energía en las diferentes aplicaciones que las diferentes entidades públicas de los países de América Latina y Caribe requieren. Y luego, pues, un apalancamiento de inversiones públicas y privadas en función de los resultados que se logren conseguir de estos estudios, ¿no? Aquí un mapa, no me voy a detener mucho en ello, he marcado nada más en verde las intervenciones que se han podido conseguir en el país, y el resto son intervenciones que hemos hecho tanto a nivel transversal de manera regional como específica en algunos países de la región en función de las peticiones de asistencias técnicas de los diferentes estamentos públicos, sobre todo relacionados a energía, o de planificación, que han visto la necesidad de poder contar con
información más específica, ¿no? En el caso ecuatoriano, pues, hemos tenido 2 peticiones de asistencia técnica para el caso Galápagos y una para el caso, más bien, Ecuador continental, ¿no? Para el caso Ecuador continental, pues, SELEC fue quien nos solicitó esta asistencia técnica, la acabamos hace nada más un par de semanas. Un plan de acción también para la transición energética del archipiélago Galápagos, que viene a ser una prospectiva energética, que también la terminamos hace una semana, y el proyecto que nos reúne el día de hoy, que son los estándares de comportamiento sostenible para edificaciones en Galápagos, que arrancó en 2017, finalizó en 2018 y ha tenido algunas ramificaciones bien interesantes, como bien lo mencionó Nicolás. Uno de ellos, pues, Euroclima, ¿no? Que la obtención de la financiación de Euroclima, que era uno de los objetivos de este proyecto de asistencia técnica, el tratar de movilizar e identificar nuevas fuentes de financiación, ¿no? Que bueno, este proyecto está ya aprobado hace más o menos un año y medio, pero es necesidad de parte tanto de los gestores como de los financiadores darle una viabilidad para que se pueda arrancar, ¿no? Porque es parte también de otra cadena, entiendo yo, de otras inversiones que están a la espera para lo que sería el trabajo en eficiencia energética en edificaciones para Galápagos. Aquí nada más algunas diapositivas específicas de los resultados de estos estudios que ustedes los van a poder encontrar también en la página web de la Fundación, en donde hemos hecho, pues, desde estudios de normas técnicas de calentadores solares, hemos hecho análisis de cómo los techos solares en los países que más tecnología tienen en este tipo de temas en América Latina y Caribe se han desarrollado. Hemos hecho análisis de cómo el mecanismo de balance neto también en los diferentes países de América Latina está trabajando, cómo han trabajado las subastas. Hemos compartido incluso en su momento todos estos resultados previo a los procesos que también en Ecuador aquí se han realizado. Hemos trabajado en la parte de eficiencia energética en lo que es alumbrado público, comparando los modelos que han funcionado en los diferentes países de la región, así como también cómo los estándares de eficiencia energética en diferentes países de América Latina y del Caribe, qué es lo que se tiene. Nuestros estudios tienen a más tiempo, unos 3 años exagerando. Bueno, y también hemos trabajado en la parte de cogeneración, ¿no? En otros aspectos hemos hecho hojas de ruta tecnológicas para adopción de tecnologías, hemos coordinado todos estos estudios, todos estos desarrollos se han realizado pues con la figura de la Fundación Bariloche como coordinador de los estudios y se han ido aterrizando en los diferentes países en función de los consultores o firmas consultoras, sean internacionales o locales, que estén interesadas en hacerlo, ¿no? En Costa Rica realizamos temas de calefacción y refrigeración en medio ambiente, es una hoja de ruta cómo pudiera introducirse esta tecnología. Y también aspectos en energía térmica basada en la biomasa, igual una hoja de ruta, y también una hoja de ruta para lo que es envolventes energéticamente eficientes para República Dominicana. Acá algunas de las aplicaciones en específico, que bueno, como ustedes pueden ver, están dos de Ecuador, las que les comentaba, que un poquito más adelante vamos a conversar en breve al respecto de todos estos estudios. Pero hemos desarrollado tanto temas de electrificación aislada, estudios al respecto, como aspectos en los cuales, esto en Colombia, en donde he aterrizado ese tipo de cosas, aspectos de pilotos de etiquetado en viviendas. En Guatemala hemos aterrizado una asistencia técnica relacionada a política pública para lo que es una política fiscal que fomente la generación eléctrica basada en solar fotovoltaica. Y bueno, algunos otros aspectos que nosotros hemos venido trabajando en estos puntos, ¿no? En Ecuador, lo que les comentaba, un estudio justamente para aprovechamiento energético de la biomasa residual, tanto para palma y cascarilla de arroz. Hemos realizado también otra aplicación de biomasa forestal para Costa Rica y algunos otros estudios, tanto en unas 2 hojas de ruta para Chile en lo que se refiere a las industrias de cemento y siderurgia para ver cómo se mejora el consumo de eficiencia energética. Finalmente, algunas propuestas específicas que luego la idea era pues que derivaran en nuevas inversiones, que era básicamente un estudio de interconexión para 3 parques solares fotovoltaicos en Argentina y 2
estudios específicos, uno en Colombia y otro en México, para generación distribuida, como para que puedan identificarse nuevas financiaciones. Esto se lo hizo para un proyecto que financiaba IRENA una siguiente fase, ¿no? Y bueno, pasamos un poco a los proyectos en específico que se han desarrollado en Ecuador, ya con los nombres reales. Como les había comentado, el proyecto que se desarrolló para SELEC durante el año pasado y este se llama Líneas de Acción para el Aprovechamiento Energético Sostenible de la Biomasa Residual de la Agroindustria de la Palma Africana y del Arroz, específicamente la cascarilla, para generación distribuida de energía eléctrica en el Ecuador. Este lo hemos desarrollado para CELEGP, quien realizó la petición justamente de asistencia técnica a la Fundación en el año 2019, desde inicios del 2019. Hemos realizado también la prospectiva energética para el archipiélago de Galápagos. La idea de todo esto fue justamente obtener el plan de transición energética sostenible, justamente orientado a conseguir el tan anhelado cero combustibles fósiles de Galápagos. Esto también se lo presentó hace una semana nada más, la finalización del estudio. Y ahorita, básicamente, nos queda en las siguientes semanas realizar unos talleres ya de capacitación en específico tanto los funcionarios o técnicos especialistas en lo que es planeación, tanto local como nacional, para poder manejar el modelo LEAP que se creó, con el fin de que se pueda justamente identificar la propuesta que nosotros estamos haciendo e incluso puedan variarla o mejorarla en función de los intereses de política pública que se puedan tener en la parte energética, ¿no? Y finalmente, como les mencionaba, el proyecto de estándares de comportamiento sostenibles de edificaciones del archipiélago de Galápagos, que en realidad ha sido uno de los que, como digo, realmente apalancó una siguiente fase de financiación a través de Euroclima, ¿no? En el caso del primer proyecto, pues el objetivo de lo que eran estas líneas de acción para el aprovechamiento de la biomasa residual, la idea era justamente identificar o contar con una visión integral desde un punto de vista técnico, económico, ambiental, social, político, con el fin de justamente aprovechar esta biomasa residual e identificar potenciales modelos de negocio y los instrumentos de política pública necesarios para su promoción. Esto fue una petición, como les mencionaba, de SELEC. En su momento, pues, justamente se realizó todo este estudio, arrancó desde más o menos septiembre del año pasado y lo terminamos hace un par de semanas. Y justamente los insumos de este tipo de estudios, pues, se encuentran ya disponibilidad, no hay ningún inconveniente, está SELEC y están publicados también en nuestra página web. ¿Qué es lo que se obtuvo? Una distribución y disponibilidad de los recursos del residuo de la palma africana y de la cascarilla de arroz. Todo esto tuvo mucha base en lo que fue el Atlas de Bioenergía que Ecuador cuenta. Luego pasamos a una también, pues, de todo esto, pues, se identificó varios tipos de tecnología en función del tipo de residuo y la zona en la que se encontraba, el tipo de conexión que requeriría a la red. Y la idea era, pues, identificar al menos 6 proyectos, los más viables en función de, bueno, de todas las condiciones que se han analizado, y una metodología para evaluación de alternativas, de tal manera que SELEC con esta metodología luego pueda nuevamente replicarla en otro tipo de residuos. Y finalmente una propuesta de marco regulatorio, así como también algunos insumos necesarios para la creación de un marco regulatorio para que se pueda fomentar la generación distribuida a partir de biomasa residual. De hecho, como les menciono, la consultora, que en este caso fue SIN quien la desarrolló, creó una propuesta de marco regulatorio que también ha sido entregada a la SELEC para que puedan también pues trabajar sobre ella e incluso compartirla en su momento con la ARCENER, como para poder avanzar hacia una propuesta o que ayude a la propuesta de regulación de generación distribuida que se encuentra en construcción. En el caso del proyecto de prospectiva energética para el archipiélago de Galápagos, que estas ya son las intervenciones específicas que la Fundación ha podido realizar gracias a la gestión de las diferentes instancias estatales, tanto nacional como locales, han logrado hacer, pues la idea en este punto era, como bien les decía hace un momento, crear este plan de acción para la transición energética sostenible de las Galápagos en el periodo 2020-2040, que nos permitiría, bueno, contar con una visión global en planeación energética del archipiélago,
Todo esto basado en los planes que el gobierno del Ecuador maneja. Hemos considerado muchos aspectos de desde la parte de turismo, ambiente, transporte, bueno, lógicamente la parte energética y la parte de desarrollo local, ¿no? Y con esto, pues contar con una visión integral de los escenarios energéticos futuros más posibles, ¿no? Para poder fortalecer la planificación de detalle que el sector energético de Galápagos mantiene, ¿no? Aquí algunos pantallazos nada más de los resultados que se han podido obtener. A la izquierda arriba, ustedes van a poder ver algunos de las relaciones que existen energéticas, por así decirlo, entre los diferentes sectores del archipiélago. Y a la derecha, nosotros vamos a poder ver tanto por sector como por transporte el consumo energético que se tiene en el escenario referencial creado, ¿no? Y bueno, pues lógicamente después con estos escenarios de demanda se identificaron los probables escenarios con porcentajes de media, baja y alta descarbonización que los podemos ver a la izquierda abajo, ¿no? Esto es en la parte de demanda. Y en la parte de oferta se identificaron, pues arriba tenemos el escenario de referencia, es decir, tal cual como actualmente se viene trabajando en el archipiélago. Y tanto en las otras esquinas, tanto arriba y abajo, se encuentran los potenciales escenarios, tanto en el plan de baja descarbonización, en la media descarbonización y el alta descarbonización, con los tipos de generación que se podría tener. Esto en la parte eléctrica, ¿no? Porque también la prospectiva abarca la parte de transporte, tanto marítima y terrestre, que bueno, yo les invito, este no es el espacio, justamente nosotros habíamos podido desarrollar todo este estudio durante un año. Se encuentra en nuestra página web, ya lo hemos compartido también con la dirección de Prospectiva Eléctrica, quienes han estado muy, muy de cerca dando seguimiento al estudio, y el Consejo de Gobierno de Galápagos, como para que lo puedan tener como referencia. Igual el webinar se encuentra grabado y subido en nuestro canal de YouTube de la Fundación, como para que puedan darle un poco más de detalle a este estudio, ¿no? Y finalmente, el estudio de estándares de comportamiento sostenible de las Galápagos, que fue desarrollado, como bien les comentaba, hace 2018, cuyo su principal enfoque era identificar tanto en la parte del sector residencial, comercial y de servicios públicos, cómo podrían cierto tipo de tecnologías ir avanzando o se las pueda utilizar en la parte constructiva como para bajar el impacto del uso de energía en Galápagos. Como pues todos sabemos, la parte de energía eléctrica para climatización es en su mayoría pues generada desde combustibles fósiles. Y luego pues también preveía este estudio la gestión de residuos y uso eficiente del agua y principios de economía circular. Todos estos detalles también han sido considerados dentro de la perspectiva energética que se ha utilizado, de tal manera que son estudios de alguna manera que alimentan uno al otro y son piezas que permiten ir construyendo este cero combustibles fósiles de Galápagos. De mi parte, esta era un poco un paneo general de las asistencias técnicas que han podido aterrizar gracias a la gestión del gobierno ecuatoriano en Galápagos, y les dejo ahí pues es la página web de la Fundación con una división específica en donde se encuentran los informes y la información de los proyectos, y mi correo si lo requieren como para poder compartirles algo adicional en específico. Bueno, ahora ya les dejo al siguiente panelista para que les pueda Wilmar, que los pueda ayudar justamente con la presentación que específicamente nos lleva hoy, ¿no? Muchísimas gracias. Agradecemos la intervención del ingeniero Oña. Con ella nos ha dado a conocer el marco de cooperación técnica para el desarrollo de estándares de construcción sostenible para las edificaciones de las islas 2018 y una perspectiva energética para las islas 2020. A continuación, la ponencia propuesta de estándares de comportamiento sostenible para edificaciones del archipiélago de Galápagos, a cargo del magíster Wilmar Suárez de la Fundación Bariloche. Hola, buenos días, muchas gracias. Confírmenme, por favor, si pueden ver mi pantalla y pueden oírme bien. Te escuchamos, sí. Sí, Se escucha bien, gracias. Perfecto, muchas gracias a todos. Muchas gracias por este espacio que tiene la Fundación Bariloche para socializar uno de
tantos estudios que se han hecho en el marco del proyecto Mecanismos y Redes de Transferencia de Tecnologías de Cambio Climático en Latinoamérica y el Caribe. En este caso, queremos presentar los resultados principales del proyecto de estándares de comportamiento sostenibles en el archipiélago de Galápagos, un proyecto que inició en el mes de septiembre de 2017 ante una solicitud del antiguo MER basado en algunos lineamientos de política pública, como bien decía el señor viceministro Nicolás y Renato, pero también en parte en preocupación por el aumento del consumo de energía eléctrica durante los últimos 15 años en el sector de la edificación en el país. De igual manera, un poco tratando de disminuir esa carga a la demanda energética del sector de edificación a nivel nacional, se presenta esta solicitud de asistencia técnica para que se puedan elaborar estos estándares de comportamiento sostenible enfocados al archipiélago de Galápagos, pero con la posibilidad de que fueran extrapolados a la zona costera de Ecuador. Este trabajo incluyó el estudio tanto de edificaciones nuevas como de refracciones o rehabilitaciones de edificaciones ya existentes. Estos son los antecedentes que ya fueron presentados por ustedes. De pronto resaltar un poco el capítulo exclusivo que tiene el Plan Nacional de Eficiencia Energética del Ecuador para Galápagos, ese eje fundamental. Este plan tiene ejes para cada uno de los sectores económicos, pero por la importancia del archipiélago tiene un eje específico en el cual busca generar indicadores energéticos para el archipiélago, para tomadores de decisiones. Busca que la norma ecuatoriana de la construcción pueda incluir información sobre materiales, características, propiedades térmicas de las edificaciones, y toca ya el tema de ISO 50001 como una forma de gestionar la energía eléctrica, principalmente en el sector hotelero del archipiélago, que es uno de los grandes consumidores de energía eléctrica. Pero también a nivel de planificación local ha estado enfocado el archipiélago en reducir su consumo de energía. En lo que apunta a la parte de construcción de viviendas, el plan de desarrollo y el plan de ordenamiento territorial de Galápagos a 2020 estuvo enfocado, o parte de sus metas estaban enfocadas a la construcción de viviendas bajo parámetros de sostenibilidad. Básicamente la meta que tenían era que a 2020 el 2% de las viviendas del archipiélago pudieran tener algún tipo de medidas de sostenibilidad. Y el Plan Maestro de Electricidad a 2025 y la iniciativa de cero combustibles fósiles, de la cual se ha venido hablando anteriormente. Entonces, el proyecto básicamente lo que buscó, y como bien dijo Nicolás, era generar algún tipo de insumos que le permitieran a esos tomadores de decisiones del país empezar a incluir estándares de sostenibilidad en las edificaciones del archipiélago y poder extrapolarlo a la zona costera del Ecuador, teniendo como foco la reducción del uso de combustibles fósiles, principalmente en el ambiente de Galápagos, por sus características de biodiversidad. Los resultados de este proyecto estaban enfocados como en 3 grandes ejes, y era apoyar primero los objetivos específicos del Plan Nacional de Eficiencia Energética, algo bastante interesante que estaba enfocado en realizar ya investigación aplicada en eficiencia energética bajo el contexto y las condiciones específicas del archipiélago, que es bastante importante, pues se ha tenido mucha información y en el Ecuador se genera mucha información, pero era interesante ver qué pasa cuando yo tengo información específica del archipiélago y la quiero trasladar o extrapolar a las edificaciones locales, y actualizar la norma ecuatoriana de la construcción en su capítulo de eficiencia energética. La metodología que se utilizó para desarrollar el proyecto está resumida en esta diapositiva. Este es un proyecto bastante interesante porque se basa en información primaria recopilada en campo por expertos, pero también por personal local, en las bases de datos de información secundaria que están a nivel gubernamental, que son bases de datos oficiales, y también en la co-creación con las comunidades, que esto es bastante importante porque muchas veces tenemos soluciones
traídas de fuera del contexto de la isla, pero no están adaptadas a lo que realmente se requiere y a las condiciones de vida que tienen los habitantes. Entonces, ¿qué se hizo en este proyecto? Se hizo una primera fase de levantamiento de datos, información primaria, información secundaria, que fue llevada a un sistema de información. Dentro del proyecto se eligió que este sistema de información pudiera ser visualizado en un sistema de información geográfico, que más adelante les voy a contar rápidamente en qué consistió. Y ya con el análisis de esta información se pudo definir las tipologías del parque edificado de Galápagos. Esas primeras tipologías que se definieron se llevaron a talleres de validación con la comunidad y con diferentes actores interesados, y se pudo pasar a definir los indicadores de sostenibilidad, que están enmarcados en 4 grandes ejes, que son indicadores en el tema de energía, en el tema el tema económico, el tema social y el tema ambiental. Con esta información se estableció la línea base y se pudo ya diseñar las primeras soluciones de sostenibilidad haciendo simulaciones en edificios representativos. Con esta nueva información se volvió a validar con la comunidad y lo pudimos llevar a los estándares de sostenibilidad, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, un poco para que podamos tener presente de dónde salió la información que sirvió para empezar el análisis o para empezar el proyecto. La información secundaria viene de diversos actores estatales. Aquí vale la pena agradecer la activa participación del Ministerio de Turismo, por ejemplo, permitiéndonos acceder a su base de datos de consumos energéticos del sector hotelero, que fue fundamental para determinar de qué forma, en qué cantidad y los usos que están haciendo de energía en los hoteles, el apoyo del INEC, el apoyo del antiguo UMER y definitivamente los GATS. Tuvimos un apoyo fundamental en el trabajo que hicimos, y esa información la agrupamos como en 4 grandes grupos, que es el tema de uso de energía como tal, los datos sobre las instalaciones, no solamente la arquitectura, no solamente las características constructivas, pero también el uso de energía por parte de los equipos consumidores de energía. Y algo interesante es que se incluyó el tema de gestión del agua y gestión de residuos, que es un proyecto o información que nos permite tener una visión holística de cómo usar los recursos en el archipiélago. Y algo también interesante, que se trabajó el tema de confort, básicamente en medio de encuestas con los usuarios. Entonces, con este primer acercamiento de información se pasó a hacer un trabajo de campo. Un trabajo de campo por intermedio de encuestas y por intermedio de fichas. Aquí en la derecha pueden ver lo que es el modelo de una ficha de las que se utilizó para el levantamiento de información, dividida en 3 grandes grupos: algo de la identificación de la localización como tal de los edificios, sus datos constructivos, incluyendo temas de aislamiento, las cubiertas, el sombreamiento, etcétera, y el tema de las instalaciones eléctricas básicamente y equipos consumidores de energía. Esto lo que permitió fue tener o conocer la realidad constructiva de las edificaciones, pero también de qué manera estaban consumiendo energía las edificaciones. Y con toda esta recopilación de información, tanto secundaria de las bases de datos existentes, como la información primaria recopilada por encuestas y recopilada por fichas y por registro fotográfico, lo que se diseñó fue un sistema de información geográfico, que es un sistema de información de código abierto al que cualquiera puede acceder. En este momento la administración del sistema está a cargo del ministerio, pero cualquiera puede acceder a la información. No quiero navegar ahora por el sistema, pero sí les coloco el link en la parte baja de esta diapositiva para que puedan ingresar y puedan ver lo que se hizo. Es bastante interesante porque este sistema de información tiene un uso de capas sobre un mapa, el cual permite conocer toda la información que se relevó en campo. Por ejemplo, ustedes ven una casa sobre la cual se hizo algún tipo de análisis, ustedes pueden ingresar y pueden ver en una ficha
en la cual les dicen aproximadamente cuántas horas de energía eléctrica al día utiliza, si tiene o no tiene equipos de climatización, de pronto si la casa está aislada, no está aislada, si utiliza un sistema de producción de agua caliente, cuánto fue la última factura de energía eléctrica, cuánto pagó, si disponen de sistemas de energías renovables, etc. Entonces, es una forma bastante práctica de poder acceder a la información que se relevó durante este trabajo. Entonces, les recomiendo que cuando tengan un rato libre lo puedan explorar, puedan caminar un poco por esos mapas. Y lo interesante de aquí es que el ministerio va a poder seguir incluyendo información en este sistema de información geográfica, que lo va a poder seguir enriqueciendo y va a poder basar mucho de sus análisis en este sistema que se hizo. Entonces, esta parte fue bastante interesante dentro del trabajo. Ya con toda esa información se empezó a analizar los datos. Vale la pena decir, se estudiaron 911 edificios en las 3 islas principales del archipiélago. Y se empezó a tener información de todo tipo, tanto características constructivas de la edad de los edificios, el tipo de envolvente que tienen, qué sistemas de iluminación utilizan, hasta información sobre agua caliente, si reciclan, no reciclan, si utilizan fuentes renovables de generación de energía eléctrica, etc. Entonces, es una gran cantidad de información que se necesitó empezar a analizar para ya tener un prediagnóstico de lo que se podía encontrar en ese parque edificatorio. Y se empezó a encontrar información muy común o muy similar dentro de las edificaciones, y se preseleccionaron 17 edificios representativos dentro del archipiélago, que la gente en los talleres de co-creación y en los talleres de validación dijo, sí, ese tipo de edificio creo que es el edificio típico de aquí del archipiélago, las casas son de esa manera, de una planta, con estructura de hormigón, los hoteles son de esta manera, etcétera. Entonces, estas 17 tipologías representativas fueron escogidas para analizar el comportamiento de las edificaciones, y esas 17 edificaciones fueron divididas en 5 categorías básicas, que es a donde va el estudio. Una categoría son las casas o las villas, que son las casas más pequeñas que vemos en el archipiélago. Una segunda categoría que la incluimos como los departamentos, que generalmente son de 2 o 3 plantas o 3 pisos. Los hoteles, los colegios, e incluimos también una edificación pública, que al principio no estaba contemplado, pero valía la pena analizar de qué manera se está consumiendo energía eléctrica y cómo se comportan térmicamente este tipo de oficinas en el archipiélago. Y aquí tenemos como un primer acercamiento de lo que sería las características constructivas y de consumo de energía en las edificaciones del archipiélago de Galápagos. ¿Qué se puede resaltar? Todas las estructuras son en hormigón, por ejemplo. No encontramos estructuras tradicionales que estén construidas en otro tipo de material. Es muy raro realmente. Se encuentra también las ventanas en vidrio simple, no hay vidrio doble, aislamiento muy poco, bueno, etcétera. Estas son las características generales de las edificaciones del archipiélago. Ya con esa información, con esas 5 categorías y esas 17 edificaciones seleccionadas, lo que se hizo fue pasar a hacer unas simulaciones para ver de qué manera se comportaban esas edificaciones. ¿Qué buscaba o qué se buscaba con esas simulaciones? Primero, poder ver escenarios futuros para hacer una propuesta final de estándares de comportamiento sostenible en edificaciones. Segundo, poder tratar de hacer un cálculo o un estimativo del ahorro energético que se podría obtener con determinadas medidas de ahorro. Y tercero, que la información generada ayudara a tomar decisiones a autoridades de orden nacional y autoridades de orden local. Entonces, estas simulaciones fueron basadas en modelos energéticos. Estos modelos energéticos, ¿en qué consistía? Se tomaba los edificios representativos, se hacía un modelo a computador, incluyendo las características constructivas de consumo, de uso de energía, la cantidad de personas que habitan el edificio, cuántas horas al día y en qué horario consumen energía.
Y aparte de eso, el condicionante del clima, del entorno, se modeló utilizando datos de clima de Galápagos durante un año. Se hicieron las modelaciones para poder ver en qué manera se estaban comportando térmicamente o energéticamente las edificaciones. Y de esta manera se empezó a tener información interesante y se empezaron a testear las primeras estrategias de sostenibilidad para determinar si realmente las estrategias funcionan y de qué manera se podían sacar más provecho. Entonces estos modelos energéticos permitieron ya tener, descartar algunas medidas e incluir otras medidas basadas en el comportamiento energético y térmico de cada una de las edificaciones. Esto ya nos llevó a tener un prediagnóstico del parque edificado del archipiélago. Y quiero resaltar aquí algunas de las características fundamentales o más interesantes de lo que se encontró. Y esto ya puede dar algún tipo de input para el momento en el que se quiera elaborar política pública o se quiera tomar decisiones respecto a cómo empezar a trabajar en el parque edificatorio del archipiélago. Primero que todo, las simulaciones nos muestran que las edificaciones presentan muy poca resistencia térmica. Entonces, esto lo que hace es que durante el día la radiación solar que está emitiendo el edificio pase casi directamente al interior de las edificaciones. Pero también se tiene una elevada inercia térmica y es que el calor que los edificios absorben durante el día, en la noche lo está transmitiendo al interior del edificio. Entonces estamos teniendo o se está teniendo edificaciones que se mantienen con altas temperaturas la mayor cantidad del tiempo. Estas ganancias de calor están provocadas directamente por radiación solar que incide directamente en los edificios. La mayor parte de las edificaciones no tienen cubiertas ventiladas, entonces el calor que recibe la cubierta pasa directamente al edificio y aumenta la temperatura. ¿Qué se encontró en el arquetipo de casa-villa? Allí se pudo ver con las simulaciones que las principales ganancias de calor son a través del techo, porque los techos no están aislados. A veces esos techos son unas planchas hechas en concreto que permiten que el calor entre muy fácilmente. Entonces, de esa manera se calientan las casas, pero en el caso de los apartamentos, las mayores ganancias de calor son por las ventanas. Son ventanas generalmente más amplias que las de las casas. Y la principal forma en la que disipan calor es por el piso, esos dos tipos de vivienda. En cuanto a las encuestas, quisimos trabajar el tema de confort. Y el confort es difícil medirlo porque es algo muy subjetivo. Me pueden decir a mí que como me siento aquí yo estoy cómodo, pero otra persona se siente que la temperatura es muy alta o muy baja, pero quisimos ver o tomar la sensación de las personas que habitan las casas. Y encontramos que la mayoría de los encuestados dice que no se siente confortable en el interior de los edificios, generalmente por calor, pero en algún tipo de edificios muy frío, especialmente en los edificios públicos, el nivel de climatización es bastante, o la temperatura es bastante baja. Eso da lugar a pensar en que intervenciones pasivas pueden ser interesantes. El tema de los equipos de climatización, cuando no se dispone de ellos, la temperatura dentro de las edificaciones son casi iguales a las temperaturas que hay en el exterior, o a veces son mucho mayores. Hablando de nuevo de las casas-villas, muy pocas tienen climatización, pero las que tienen climatización tienen consumos de energía eléctrica muy altos, porque son equipos viejos, equipos de baja eficiencia, y no hay control en ese tipo de equipos que se pueden utilizar en las casas. Y bueno, los hoteles y los colegios, fue interesante ver que tienen una importante ganancia térmica debido a la alta carga de iluminación. Tendería uno a pensar que de pronto el paso siguiente, en Galápagos hicieron un trabajo muy importante que fue un programa de recambio de todas las bombillas incandescentes por bombillas ahorradoras. Puede que el paso siguiente sea que ya se lleve los sistemas de iluminación a LED. Y para terminar este prediagnóstico se encontró que sí se usan estrategias pasivas, pero no están bien diseñadas y no son tan eficaces. Lo que les decía antes, no hay tipologías tradicionales de las Islas Galápagos, sino son tipologías que se ven fuera en continentes, se quieren copiar y se construye de esa manera en el archipiélago sin ser la tipología más eficiente. Y el tema de las energías renovables en el sector residencial es prácticamente inexistente.
Hay algo por ahí en el sector hotelero, pero sería interesante que se pueda explorar qué se podía hacer. Ya con este trabajo, entonces se pasó a hacer el diseño del catálogo de soluciones sostenibles. Soluciones hay muchas, inventadas hace mucho tiempo, otras innovadoras. Lo importante de las soluciones es que puedan adaptarse al contexto real de donde se están aplicando. Y en este caso, después de las simulaciones y el análisis, estas 28 soluciones pueden ser o pueden generar un impacto positivo disminuyendo el consumo de energía en las edificaciones. Entonces han sido divididas en soluciones para cubierta y fachada, para ventanas, soluciones para mejorar o incluir sombreamiento, cómo trabajar el tema de la ventilación, soluciones también para equipos consumidores de energía, iluminación, agua y soluciones para obra nueva. En eso está basado el catálogo de soluciones que viene, lo van a poder ustedes consultar en la página de Fundación Bariloche, pueden descargar el catálogo de soluciones y estudiarlo de forma detallada. Nosotros por cuestión de tiempo pues no vamos a entrar al detalle, pero cada una de las soluciones nos va a decir su aplicación, va a describir la solución, cuál es el concepto técnico que utiliza, describir un poco el material, sus ventajas, limitaciones, cómo se implementa, el impacto, la sostenibilidad y se puede o no se puede extrapolar a Ecuador. Ese catálogo de soluciones dentro del estudio se estimó diferentes niveles de intervención, porque no todo el mundo tiene la misma capacidad económica para implementar las mismas medidas o la disposición, o no a todos les funcionan las mismas medidas. Entonces ustedes en ese catálogo que pueden consultar van a encontrar 3 niveles de intervención. Un nivel de intervención básica, que es el nivel con inversión más barata, donde básicamente es pintar con colores claros, incluir algo de sombreados, voladizos, ventilación, etcétera. Un nivel de intervención media que incluye la intervención básica, pero incluyendo aislamiento de cubiertas y fachadas, iluminaciones LED. Y un nivel de intervención superior, que es el más caro, incluye la intervención básica y media, pero ya propone sustituir ventanas, regular el flujo de aire, tema de colectores solares y los electrodomésticos eficientes. Entonces, entre más ahorro tengamos, generalmente el nivel de inversión va a ser más alto. Entonces, para avanzar, estas son las fichas que ustedes podrían encontrar o pueden encontrar dentro del catálogo. Por lo menos, hablemos de la Casa Villa, van a encontrar las características constructivas generales, una descripción. Y aquí en la parte baja ya van a empezar a encontrar cada una de las estrategias de intervención, la básica, la media y la superior, con las características, con qué es lo que hace y el efecto que tiene en el consumo energético y en la temperatura de la edificación. Y a la derecha se aplica para rehabilitación o aplica para obra nueva. Aquí está la parte baja de la ficha y al final una explicación del estándar de sostenibilidad y de qué manera puede impactar en la edificación. Y un ejemplo de una de las 28 medidas que se tienen allí, por lo menos hablemos de aislamiento térmico. Lo que van a encontrar ustedes es dónde aplica ese aislamiento térmico. Encontrarán una tabla como esta, por lo menos puede aplicar en cubierta y fachada, pero no para ventanas, pero no para ventilación. Aplica tanto en residencial como en el sector terciario y público. Y es una estrategia media o superior porque su costo no es tan bajo. Van a encontrar una descripción de la medida. En este caso, el tipo de material es un EPS, es una solución fácil de implementar porque se encuentra en el archipiélago, etcétera. ¿Cuál es el concepto técnico del aislamiento térmico? ¿Por qué usarlo? Una descripción del material. ¿Qué tipo de material? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son sus propiedades? Etcétera. Las ventajas y limitaciones que tiene esa medida, en este caso es de rápido montaje, tiene resistencia al fuego, puede tener pérdida de propiedades al entrar en contacto con el agua, etcétera. Está todo el detalle. ¿Qué pasa con la implementación? Entonces también entregamos información de cómo debe ser instalado, de qué manera se puede utilizar en el interior, en el exterior, qué tipo de cuidado se debe tener con ese material, etcétera.
y encuentran una información bastante interesante y relevante al impacto de la medida. Y esto es un input muy bueno para tomar decisiones, porque nos va a decir de qué forma va a reducir la demanda en cualquiera de los tres sectores, residencial, en hoteles o en el sector público, en qué porcentaje podría reducir la demanda, en qué porcentaje podría reducir el consumo total de energía en cada uno de los sectores, el tema de confort, de qué manera lo podría mejorar, también el impacto en la parte ambiental, hablando en términos de reducción de emisiones de CO2, cuántos kilogramos por año podría reducir si yo instalo esa medida de sostenibilidad. Y algo muy importante es cuánto me vale. Entonces, en este caso hay una estimación de precio. Estas estimaciones de precio vale la pena hacer la salvedad. Incluyen el transporte al archipiélago, que es bastante caro, incluyen mano de obra, incluyen la instalación. Entonces, todos los datos que se encuentre en el catálogo de soluciones sobre importe ya incluyen esta información. Relevante a sostenibilidad nos dice de qué forma puede interactuar con las características bastante especiales que encontramos en el archipiélago. Entonces, en este caso nos habla de su ciclo de vida, nos dice que de pronto lo podemos sustituir por aislamientos orgánicos tipo corcho, algodón, etcétera, pero que la durabilidad del material se puede reducir. Entonces, esa es la información sobre sostenibilidad. Y la parte de extrapolación a la costa de Ecuador nos dice si se podría o no se podría extrapolar la medida de la zona costera del país. Entonces, en este caso, por lo menos del aislamiento térmico, nos dice que se puede extrapolar, que es interesante porque la inversión es menor, porque no hay costos de transporte tan altos, hay más proveedores, etc. Entonces, como pueden ver, la cantidad de información es bastante, es información muy completa y totalmente adaptada a las condiciones del entorno. Entonces, vale la pena estudiarla con detenimiento. Aquí, por cuestión de tiempo, no vamos a poder revisarla, pero sí que está toda la información a la mano para que la puedan analizar. Teniendo esas estrategias y ese catálogo de sostenibilidad, se procedió a pensar un poco en los escenarios futuros y qué tipo de impacto podían tener esas medidas o esos estándares en el consumo de energía del archipiélago, pero también en la reducción de emisiones y en el confort de las personas que habitan las edificaciones. Entonces, se empezó a hacer una modelación de escenarios futuros, de pronto un poco acotado bajo 4 variables específicas. Primero, las tendencias de crecimiento de la población en el archipiélago, población tanto flotante como las personas que viven en el lugar, las proyecciones de cambio de clima, que pueden afectar totalmente de qué manera se consume energía en las edificaciones, los posibles cambios de usos energéticos, pensando un poco en la planificación que se tiene de sustituir los sistemas de generación, etcétera. Y la obsolescencia de los equipos, de pronto teniendo en mente de que a medida que pasa el tiempo los equipos son más ineficientes y van a consumir más energía. Bajo ese escenario se proyectó que si no se hace nada y el tema sigue business as usual, el sector de las edificaciones a 2030 podría aumentar más o menos un 30% su demanda energética. Ese fue el primer acercamiento que se hizo bajo estos escenarios y bajo estas condicionantes. Y eso nos sirvió de línea base para empezar a ver con las medidas y con diferentes niveles de implementación de qué manera se puede disminuir el consumo de energía. Entonces, se pensó en 3 niveles de implementación. Un nivel bajo, en el cual el 2% de las edificaciones del archipiélago puedan acceder a estas condiciones de sostenibilidad. ¿Y por qué el 2%? Porque el plan de ordenamiento, el plan de desarrollo de Galápagos tenía una meta de que a 2020 se esperaba que el 2% de las edificaciones tuvieran características de construcción sostenible. Entonces, ese fue el nivel bajo de implementación que se tomó para los escenarios de planificación e impacto. Un nivel de implementación medio donde se contempló que el 20% de las edificaciones accedieran a las medidas
y un nivel alto del 50%. Se pensó un poco que por qué el 50% era el nivel más alto. Realmente ya lo van a ver ustedes por temas de costos. 50% consideramos que sería un escenario súper favorable y al cual no sería tan fácil llegar. Entonces ese fue como el punto más alto de nivel de implementación que se contempló. Y se empezaron a correr los modelos y en esos 3 indicadores más grandes que se encontró por lo menos que en el tema de ahorro de energía, si se hace una implementación, un nivel de implementación intermedio, que es el 20%, se podrían alcanzar ahorros anuales de 2.6 gigavatios hora, que es bastante interesante para el contexto de Galápagos, teniendo presente que gran parte de la generación se hace con recursos fósiles. El nivel de implementación bajo, hablamos de más o menos 350 megavatios hora año, ya en un nivel de implementación alto, el ahorro sería mucho mayor. Y está totalmente relacionado con el ahorro en la demanda energética, la reducción en emisiones de toneladas equivalentes de CO2 al año. Para un nivel de implementación bajo estamos hablando alrededor de 200 toneladas año, que es interesante y puede contribuir con las metas de reducción de emisiones del país y los compromisos en el Acuerdo de París. Y a medida que se va aumentando el nivel de implementación, es bastante interesante lo que se puede lograr. Con 20% de implementación de los estándares hablamos de 1.600 toneladas año más o menos, lo cual es un valor significativo. Y el tema de confort, que no es fácil medirlo y que vuelvo a lo mismo, es bastante subjetivo y se basó en encuestas, pero por lo menos para la implementación en el nivel básico, el nivel de personas insatisfechas disminuiría más o menos en un 45%, que es un número bastante significativo. Yo en esta diapositiva les quiero pedir que la tomen con pinzas, los valores que se presentan aquí. Y hacer la salvedad que los valores que se presentan son vistos desde el punto de vista del dueño de los inmuebles o de las edificaciones, y que los periodos de recuperación de capital de los que se hablan aquí son basados simplemente en el ahorro que se obtendría por la disminución en el consumo de energía. Y que tengamos presente que la tarifa eléctrica en Galápagos está subsidiada, y que tengamos presente que estos valores son crudos, pero hay que mostrarlos, pero también hay que analizarlos de otra manera. Entonces, a la izquierda vamos a encontrar una aproximación de lo que nos puede valer implementar cada una de las medidas en sus 3 rangos de implementación. Entonces, el caso de las Casas Villa, nivel básico, $8.500, etcétera. Y pasamos a ver el tema de recuperación de capital. Si cualquier inversionista mira esto, me dice, bueno, ustedes perdieron el tiempo haciendo ese análisis porque me está hablando de periodos de recuperación de capital en muchos casos de más de 30 años. Nadie le mete o nadie hace una inversión para recuperar su capital en 30 años. Pero tomémoslo con cuidado y miremos el contexto. Entonces, esto es lo que vería el dueño de una casa, por ejemplo, si quisiera implementar las medidas. Pero tengamos presente los cobeneficios que genera hacer las inversiones en estas estrategias de sostenibilidad. Primero, para el gobierno nacional, la reducción en el pago de subsidios por la tarifa subsidiada. Eso no está incluido ahí. Si nosotros pusiéramos ese valor aquí, estos números seguramente nos van a bajar de una forma bastante interesante. Segundo, nos ayudaría a evitar hacer inversión en capacidad instalada de generación de energía eléctrica. Entonces, ¿de qué manera cuando invertimos en eficiencia energética y tenemos menor demanda de energía, yo puedo prolongar o puedo evitar hacer inversiones en generación de energía eléctrica? Eso no está incluido ahí. Tercero, el tema de emisiones de gases de efecto invernadero. ¿De qué forma estoy yo contribuyendo a los compromisos que yo tengo fijado como país y de qué manera puedo cuantificarlos?
Entonces, si nosotros incluimos esto, más las mejoras en confort, que son un intangible, y la forma en la cual estoy protegiendo un sitio único en el mundo como Galápagos, puede que esos números que vemos como crudos en este momento desde el punto de vista del dueño de una casa, me empiecen a cambiar. Ahora, de pronto desde el gobierno nacional es una buena forma para tener estos números en mente y empezar a pensar de qué forma se puede trabajar para disminuir esos periodos de recuperación de capital. De qué manera se pueden implementar planes como el plan de sustitución de bombillas incandescentes, por lo menos que funcionó muy bien y en el cual ya se están utilizando solo bombillas de bajo o de ahorro de energía. Entonces, probablemente si no hay algún tipo de soporte y si estos números no se analizan con los cobeneficios, una persona del común no haga la inversión, o una persona del común que no tiene la información de por qué hacerlo y de qué manera se va a ver beneficiada con estos estándares o medidas de sostenibilidad, probablemente no quiere invertir. Entonces yo les recomendaría que estudiáramos bien esto y que miráramos cuál es el beneficio real, no solamente calculada desde la tasa de retorno, no calculada solamente desde el punto de vista del inversionista. ¿Qué fue interesante de este proyecto? Que esto no se creó desde un escritorio de un equipo consultor, sino todas estas soluciones que se presentaron fueron validadas por la comunidad. Entonces existió 3 jornadas de co-creación y de validación con las partes interesadas, donde asistieron representantes de los ministerios, representantes de los GATS y de la comunidad. Y se empezó a trabajar, se les presentó las soluciones y se les preguntó cómo las veían, si estaban ajustadas, cómo se podía mejorar, qué barreras veían ellos para las estrategias, para los estándares y de qué manera se podía progresar con esto. Es interesante porque el tema convoca bastante a los actores en el archipiélago y eso es bueno tenerlo presente. Es un tema en el cual están muy interesados y en el cual quieren participar y quieren contribuir. Entonces, tuvimos alta participación de los actores interesados y ¿qué se podría concluir por lo menos de esas primeras validaciones? 5 temas. En temas de políticas públicas, la gente y los actores reconocen que se han hecho iniciativas, se tienen programas, se han hecho programas de recambio, de renovación de equipos de refrigeración, pero faltan algunos lineamientos de políticas, especialmente para incentivar el uso de energías renovables. Todavía los actores dicen que es muy caro llevar por lo menos calentadores solares o sistemas fotovoltaicos, especialmente para el sector residencial u hoteles, que sería interesante que se pudiera trabajar en líneas de política pública acompañadas con sistemas de financiación. Una de las barreras más grandes que se habla y de la que hablan los actores es el transporte de los equipos. Entonces nos decían, bueno, ¿y cómo vamos a implementar nosotros esas medidas si el porcentaje de la inversión total que nos cuesta llevar los equipos al archipiélago es grandísimo? Y ellos hablaban de pronto de la posibilidad de hacer alianzas público-privadas para disminuir costos de transporte. Comunicación y capacitación, muchas personas no conocen las ventajas que tendría mejorar la calidad constructiva de las edificaciones y mucho menos pues los estándares todavía porque no se han socializado, entonces que valdría la pena que la gente las conociera. El tema de normativa, especialmente se enfocaron a que entra cualquier tipo de equipo al archipiélago, de pronto consumidores de energía, equipos que no tienen sello de eficiencia energética, entonces que vale la pena tener un reglamento para garantizar que los equipos sean eficientes y fiscalizar las edificaciones sostenibles. Y ellos proponen de pronto que en el tema de imagen sería bueno crear algún tipo de iniciativa que permita resaltar a los hoteles, principalmente que tomen medidas para ahorrar energía dentro de sus instalaciones. Nosotros nos sorprendimos gratamente porque los actores propusieron hacer una hoja de ruta que permitiera a los tomadores de decisión en algún momento implementar los estándares o empezar a trabajar en el tema de eficiencia energética en edificaciones. Esto es una iniciativa que salió de las partes interesadas y la presentamos aquí en función de que puedan conocer que hay un interés real de los actores.
Entonces, aquí ponemos en su conocimiento las acciones, los plazos, quiénes podrían ser los líderes, que se comprometieron las mismas personas que estaban en el lugar y quiénes podrían acompañar estas acciones. Entonces, vale la pena que si en algún momento se quiere implementar los estándares o se quiere empezar a trabajar en temas de eficiencia energética en edificación, se pueda revisar esta hoja de ruta que propusieron los actores y se pueda analizar de qué manera esta información puede ser útil para eliminar tiempos ociosos de pronto al principio de la implementación de los estándares. No voy a entrar al detalle porque estoy terminando con el tiempo. Y bueno, para concluir, ¿qué se podría decir? Desde el aspecto técnico, definitivamente si hay una medida con la que se quiere empezar, que vale poco y de pronto genera beneficios interesantes, son los acabados en colores claros con alto índice de reflectancia para envolventes y cubiertas. Eso puede disminuir la energía, puede mejorar la apariencia de las edificaciones y el costo no es tan alto. Como segunda medida, empezar a pensar en aislamiento térmico, una medida que tiene alto impacto y puede ser beneficiosa para las edificaciones que están utilizando sistemas de refrigeración o aire acondicionado. El uso de láminas de control solar, sombreamiento, el uso de vegetación y fachadas vegetales se ve bastante interesante y se acoplaría perfectamente al contexto de las Islas Galápagos. Vale la pena para evitar que el sol incida directamente en las edificaciones. Dejar claro que los estándares no son suficientes para cumplir con los objetivos de sostenibilidad del PLANE, por lo menos, pero sí es una buena base para empezar a pensar en políticas públicas que fomenten la edificación sostenible. Por lo menos, estos análisis futuros que se hicieron decía que si se implementan las medidas en el escenario alto, el del 50% de las edificaciones, los ahorros de energía contribuirían con el 22% de la meta del PLANE. Entonces, tengámoslo como orden de magnitud, sería una quinta parte si yo implemento en un nivel alto. Entonces, esto hay que combinarlo con muchas más de las medidas que ustedes vienen trabajando. Esto es bastante interesante y es que esto no deja de ser un modelo teórico, un modelo hecho en laboratorio con simulaciones, pero hay que dar un siguiente paso que es de implementación y experimentación en condiciones reales. Y esto se los va a dar a ustedes el tema del trabajo financiado por Euroclima, el del Living Lab. Definitivamente el Living Lab fue contemplado para que estas medidas o estos estándares que se proponen sea testeado en condiciones reales y se pueda cuantificar si de verdad lo que se está proponiendo, qué limitaciones tiene, qué lo condiciona y qué impactos puede tener. Entonces, recomendaríamos prestarle mucha atención al proyecto de Euroclima y testear las soluciones que aquí se presentan en esos laboratorios que van a ser financiados. La hoja de ruta que se presentó es clave, es un buen insumo y debería ser utilizada para hacer planificación y para hacer implementación de las medidas. Para generar un impacto con lo que se está presentando, no solo se deben proponer soluciones técnicas, porque las soluciones técnicas existen hace mucho y de pronto todos las conocen, pero también se debe tener soluciones logísticas. ¿Qué hacemos con el transporte al archipiélago, por lo menos? Si compramos en volumen, se pueden disminuir los costos. Puede salir el payback de las inversiones, se puede bajar. Financieramente, líneas de crédito, se puede acceder a crédito para las personas que quieran hacer rehabilitación de sus edificaciones. Tenemos normativa que impida que entre equipos de baja eficiencia energética al archipiélago. La gente conoce, está capacitada, etcétera. Entonces, es un paquete completo de soluciones y no se puede basar solamente en soluciones técnicas, porque si enfocamos estos estándares al tema técnico, probablemente se nos quedan allí. Y consideramos que es importante darle un impulso al uso de las energías renovables y la eficiencia energética en la actualización de la norma ecuatoriana de la construcción para Galápagos. Tal vez es una de las mejores maneras en que las renovables y la eficiencia energética entren fuerte en el sector de las edificaciones. Entonces, eso es una recomendación. Se recomienda el tema de los sistemas de gestión energética, especialmente para hoteles. Esto es algo contemplado en el PLANE
que vale la pena porque puede ayudar a reducir consumo y especialmente cambiar la mentalidad en cuanto al uso de los recursos energéticos. Y controlar el tipo de equipos que entran al archipiélago. Entre mejor se controle y se especifique qué tipo de características pueden tener, los usuarios van a tener equipos más eficientes y van a poder disminuir su factura eléctrica. Y pues yo creo que lo hice justo a tiempo. Muchas gracias a todos por su atención. Entenderán que el tiempo es bastante corto y no se puede entrar al detalle. Por favor, ingresen a la web de Fundación Bariloche, descarguen los contenidos, descarguen los estándares, las cartillas de las soluciones y cualquier tipo de consulta al respecto ya podrán comunicarse con cualquiera de los funcionarios de la Fundación Bariloche que con gusto podrán dar solución a sus inquietudes. Muchas gracias y bueno, yo cierro por aquí. Agradecemos a Wilmar Suárez por su ponencia en la que se ha mostrado esta propuesta que genera gran interés para dar inicio a diálogos, plantear acuerdos y formular instrumentos alineados a la planificación energética que permitan el desarrollo sostenible en las islas. Iniciamos el espacio de preguntas y respuestas, en el cual, en virtud al tiempo, daremos contestación a algunas de ellas. No obstante, los expertos están dispuestos a contestar sus inquietudes a través de su correo electrónico, mismo que se compartirá en el chat. En este momento, agradecería que la persona encargada del control abra los micrófonos para que las personas que deseen realizar alguna pregunta lo hagan en este espacio. Muchas gracias. Tal vez alguien tiene alguna pregunta para hacerles a los expositores. Estimada Emilia, si me permite, yo había también consultado en el chat si se pudo identificar el potencial de generación distribuida. Hablemos, por ejemplo, de la instalación de paneles fotovoltaicos en los techos, sea de los hoteles, residencias, en fin, de las viviendas en Galápagos. No sé si tenemos eso dentro del estudio. Gracias. Hola Luis, sí, en el documento informe final vas a encontrar un capítulo destinado al tema solar fotovoltaico. Se hace un análisis de los índices de radiación anual en cada una de las islas y se estima un potencial de generación acorde a áreas en techos. Está específicamente enfocada a aplicaciones solares para techos. Entonces sí, claro que sí, ahí está el potencial, puede ser consultado, hay algo de costos y hay algo de información sobre la tecnología. Gracias. Entiendo que Juan Carlos López levantó la mano. Por favor, si le pueden abrir el micrófono para que plantee su inquietud. ¿Alguien más mientras tanto? Si es que alguien quiere exponer su pregunta en este espacio. Sí, Emilia, buenos días con todos. Sí, mi consulta iba encaminada en el mismo sentido que la de Luis Manzano, ¿no? Nosotros tenemos mucho interés en desarrollar el tema de las generaciones distribuidas en las islas. Entonces sí sería importante, vamos a tomar ventaja de la información que ha levantado la Fundación Bariloche, sobre todo en el censo, ¿no?, de las viviendas que puedan ser utilizadas, no solamente los techos, ¿no?, sino tal vez sus patios, las escuelas, en fin, para que pueda ser utilizada como área para la ubicación de los paneles solares dentro de los proyectos de generación distribuida.
que está haciendo el Galápagos dentro de la provincia. Sí, muy interesante la consultoría que nos entrega Bariloche en este tema y lo vamos a tomar en ventaja en una forma muy favorable. Muchas gracias a todos. Juan Carlos, Renato te saluda. Tal vez, si bien no se incluía de una manera específica eso, también está en en el otro estudio, en el de prospectiva, muchos de los aspectos que se tomaron desde la parte de generación en los modelos que se preveían. Justamente se preveía implementar el tema de generación distribuida, ¿no? Si bien es un modelo macro, pero bueno, ya con la información de ambos estudios se puede llegar a algún tipo de información inicial como para poder arrancar en algo un poco más en específico, ¿no? Allá, como para que le pueda ser de utilidad a la de Galápagos. Ya, sí, muchas gracias, Renato. Sí, el siguiente capítulo, pues, con la fundación debe ser el continuar con la penetración de la energía renovable. Vamos a continuar siempre en contacto con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Tal vez alguien más que desee plantear alguna pregunta. En el chat de grupo, Galo Cárdenas menciona, el proyecto Euroclima está en marcha. ¿Cómo se relacionará en la práctica esta iniciativa del Ministerio de Energía con el proyecto Living de 1.8 millones? ¿Cuál será el rol del MAE en esta iniciativa del Ministerio? Y si se crearán espacios de trabajo gubernamental para avanzar en esta propuesta. Bueno, le contesto desde la parte que nosotros tenemos conocimiento de la Fundación Agalo, que bueno, la propuesta del Consejo, que fue quien en realidad fue el que lideró la propuesta ante Euroclima, si bien está ya, fue seleccionada desde agosto del 2019, existe todavía ahí un tema en la gestión de la financiación, ¿no? En los avances, en los convenios que se tienen que firmar entre la agencia ejecutora, que en este caso es la FD, y bueno, el consejo y los acuerdos a los que puedan llegar. Es claro que los diferentes ministerios, tanto el MAE e incluso yo pienso que también en Galápagos el MINTUR, como hemos podido ver en la presentación, del proyecto que Tecnalia realizó, que la realizó Wilmar ahora, el peso que tiene la parte turística como un driver para lo que es los consumos de energía es bastante fuerte, ¿no? Entonces, será necesario, claro, crear espacios, comités, hay herramientas como las que nosotros también hemos podido utilizar en otros estudios en otros países, como hojas de ruta tecnológica, que estas pues son basadas en metodologías por ejemplo, de la Agencia Internacional de Energía, en donde justamente se crean, por así decirlo, unos dos comités, tanto uno a manera directiva y otro técnico, en los cuales se van elaborando y se va visibilizando qué tipo de tecnologías y cómo van a ir entrando en los diferentes casos, ¿no? Si bien es cierto, Euroclima ya es el proyecto de Living Labs, está orientado hacia lo que es la construcción de estos pilotos. La idea justamente es que en estas construcciones pilotos se coloquen o se comience a realizar el seguimiento de indicadores climáticos, pues de energía, de confort, y que estos luego puedan ser retransmitidos a otras diferentes zonas, ¿no? Incluso entiendo yo que el Merner está trabajando en una nueva aplicación justo para poder luego con estos resultados de Euroclima, del proyecto de Euroclima, avanzar hacia una replicación un poco más a mayor escala. Es lo que yo conozco hasta el momento, pero como digo, los convenios todavía están en proceso de firma, ¿no? Muchas gracias, ingeniero Oña, por su amable respuesta. Tal vez alguien más tiene alguna inquietud para exponerla en este espacio.
Al parecer no tenemos ninguna otra inquietud. Agradecemos a los ponentes por haber dado respuesta a todas las preguntas que sin duda han enriquecido este evento. A nombre del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables y a la Fundación Bariloche, agradecemos la participación de las autoridades y de los ponentes Wilman Suárez y Renato Oña, así como de todos los asistentes a este webinar. Invitamos cordialmente a participar en los próximos eventos que esta cartera de Estado está desarrollando en el marco de las acciones de eficiencia energética del Ecuador. Muchas gracias y buenos días. Buenos días.